transformar vidas en Cristo. Discípulos en acción, viviendo la misión de transformar vidas en Cristo. Pregúntale a alguien al lado si, oye, ¿a ti te gusta el orden? A mí me gusta el orden. Yo soy una persona que gusto de ser organizado, me gusta. Es más, personas que a veces vienen por primera vez y ven la iglesia dicen, oiga, se ven como organizados, como que todos están haciendo su parte. Si nos acompañas por primera vez, bienvenido. Bienvenido, esta también es tu familia, tu casa. Y bueno, sí, efectivamente el orden es una de las cosas que tenemos que tener como un principio en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar. Hablar de orden involucra muchos aspectos, ¿cierto? Hablar de orden está tocando temas como el tiempo, el manejo del trabajo, el manejo de nuestros hijos, el orden en la iglesia. O sea, hay muchos aspectos que tienen que ver con el orden. Y cuántos sabemos que cuando dejamos que el desorden nos alcance, empezamos a tener problemas. Empezamos a fallar en cosas, a fallar en compromisos. Cuando hay desorden en las finanzas, empiezan a haber problemas. En el uso del tiempo empieza a haber impuntualidad. Cuando hay desorden en la alimentación, empiezan a haber resultados negativos en nuestro cuerpo. Cuando hay desorden en nuestras relaciones, también presentan consecuencias. Nos estresamos, nos alteramos, algo falta porque el desorden en cierta forma no es de Dios. A Dios le gusta el orden, ¿cuántos saben eso? Dios es un Dios de orden. Y cuando no hay un tiempo para cada cosa o un espacio para cada situación, pues sencillamente empieza a haber desorden y eso trae circunstancias. Ahora, el orden requiere un esfuerzo. Yo recuerdo cuando llegamos aquí a Australia con mi esposa, tuvimos que organizarnos muchas cosas porque cambiaron muchas cosas, el tiempo, los horarios, el clima, la manera de trabajar. Nos tocó organizarnos, organizar tiempo, trabajo, hijas, iglesia, todo necesitaba un orden. Dile por favor a alguien cerca, Dios es un Dios de orden. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Vamos a orar. Amado Rey, en esta mañana, Señor, hoy quiero poner en tus manos esta palabra, porque yo sé que no soy yo, que es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Y hoy, Padre, pido que tú fluyas, Dios, a través de este mensaje para traer bendición. Bendición en nuestras casas, en tu iglesia, una bendición realmente que podamos entender de la revelación de tu palabra, Señor, y para la gloria de tu nombre. Hoy te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a escuchar un mensaje titulado El orden en la casa de Dios. Cuando hablo de la casa de Dios, no estoy hablando solamente de la iglesia. ¿Cuántos saben que tu casa es casa de Dios? Yo tengo mi casa como casa de Dios. Así que estamos hablando del orden en la casa de Dios. Como Dios es un Dios de orden y necesita orden, vamos a ver 3 puntos que el Señor a través de su palabra revela para que la voluntad de su orden se cumpla. Amén. ¿Estamos listos? Entonces abrocha tu cinturón, tu corazón, prepárate porque puede que tengamos momentos tormentosos a medida que avanzamos en este mensaje. Primero, la autoridad trae orden. ¿Qué trae orden? La autoridad. Desde el principio de la creación, Dios establece estructuras de autoridad. Cuando tú vas a Adán y Eva en Génesis, podemos ver que Dios les dice a Adán y Eva, gobiernen sobre la tierra y reinen sobre peces, aves y animales de la tierra. Hubo un orden, ¿cierto? Yo pensaba en eso, yo decía, si yo le delego la autoridad a mis hijos o a mis hijas, ¿qué va a pasar en mi casa? Seguramente el orden no va a ser el mejor. Porque Dios delega una autoridad sobre los padres. Primeramente el hombre como cabeza, la mujer y enseguida los hijos. Hay una autoridad que necesita implementar un orden. ¿Es así o no es así? Es así. Ahora, no solamente sucede con Adán. Miremos Moisés sobre Israel se le delegó, Dios le delega a Moisés una estructura de autoridad para que él pueda liderar y crear un orden en el proceso de la salida del pueblo desde la esclavitud de Egipto a la tierra prometida.
Hubo una autoridad delegada sobre Moisés. Así que Dios delega autoridades con un propósito. Dios da cierto nivel de autoridad para traer un orden a un lugar. Ahora piensa por un momento. Si no existiera un gobierno en un país, ¿qué sucede? El país se vuelve un caos, se vuelve un desorden. Si no existe un maestro en una clase, ¿qué ocurre? La clase se vuelve un desorden. Si no existe un jefe en una empresa, pues sencillamente la empresa se vuelve un caos. Es más, piensa por un momento, si no hay policías afuera, si no hay autoridades de policía afuera, pues seguramente las noticias de los robos, del vandalismo, de los asaltos serían el diario vivir de nosotros. Tiene que haber una autoridad que ejerza el orden. Los padres de familia son autoridades sobre sus hijos, pero si no asumen su autoridad sobre sus hijos, pues sencillamente los hijos van a desarrollar problemas de conducta. Van a desarrollar un irrespeto hacia la autoridad, una desobediencia y una confusión. ¿Por qué? Porque los padres son los que establecen los límites y el orden. ¿Estamos acá? Amén, digamos amén. Vamos a la escritura. Romanos capítulo 13, verso 1 al 2. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dios dispone autoridades. ¿Para qué? Para sujetarse a su orden, para sujetarnos a esas autoridades. Y cuando tú te opones a una autoridad, estás resistiendo a Dios. Eso es lo que la palabra me está diciendo acá. En otras versiones dice, no vas a ser condenado, sino vas a ser castigado. ¿Sí? Hay castigos físicos, hay castigos espirituales, que uno siente que el Señor algo está exhortando en mi corazón. Ahora, para dar orden a la casa de Dios, Jesús delega autoridades sobre su iglesia. Si tú lees en la escritura Efesios capítulo 4, verso 11 al 12, nos dice la palabra de Dios: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este tipo de ministerios son en sí mismos figuras de autoridad. Son personas que tienen una responsabilidad delante de Dios. ¿Para qué? Para que haya un propósito de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay una razón de ser en la autoridad. Dile a alguien al lado, hay una razón de ser para la autoridad. Hebreos capítulo 13, verso 17, en la Nueva Traducción Viviente, porque hace poco lo compartía, pero mira la Nueva Traducción Viviente cómo lo dice: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. O sea, si no entendemos la autoridad, si no entendemos el orden de Dios respecto a las autoridades, yo soy el que salgo perdiendo. En otras versiones, en la versión de inglés dice: have confidence in your leaders and submit to their authority. En otras palabras, ten confianza en tus líderes, ten confianza en esas autoridades y sométete a esa autoridad. Eso significa, en forma simple, que la obediencia a una autoridad, el reconocimiento de una autoridad, trae bendición. Amén. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Hay que someternos a una autoridad. Hay que entender la autoridad y el orden que Dios establece. Si no hay sujeción, hay caos, hay desorden. Produce división. Cuando no hay sujeción, la espiritualidad, el crecimiento espiritual que Dios quiere para nosotros se estanca.
Si tú no te quieres estancar, tienes que aprender a entender la autoridad que Dios delega sobre su iglesia. Ahora, si es difícil entenderlo para ti, te lo voy a decir desde otra escritura. La obediencia es una forma de honrar la autoridad. En 1 de Tesalonicenses 5, 12, 13 también nos dice así, Pablo escribiéndole a la iglesia de Tesalónica. Le dice, 1 de Tesalonicenses 5, 12 al 13. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. 13. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz los unos con los otros. Está hablando de que la obediencia es una forma de honrar la autoridad. La autoridad requiere honra. La autoridad requiere cierto respeto. La autoridad requiere una respuesta de amor de parte nuestra. Y la autoridad es para nuestro propio bienestar. Imaginen, si no hay policía, ¿cuál sería el resultado? Una ciudad caótica. Pero como está la policía, disfrutamos de la bendición del orden público. Amén. Como está el maestro, disfrutamos del orden de una enseñanza guiada. Como está el gobierno, disfrutamos del orden de una nación que vela por ese equilibrio a pesar de que vengamos de tantos sitios distintos y de tantos pensamientos diferentes. Y en la iglesia, por supuesto, también hay autoridades delegadas. Ahora, piensa por un momento para entenderlo mucho más. Piensa por un instante que yo soy el padre de casa y sostengo un paraguas. Cuando yo sostengo ese paraguas representa esa cobertura, esa autoridad. Entonces yo como padre sostengo el paraguas como una autoridad delegada. Mi esposa a mi lado, se hace a mi lado y está también cubierta por esa autoridad. Mis hijas se acercan a nosotros y mientras estén bajo el paraguas, mientras estén bajo esa cobertura, pues hay protección, hay una cierta cobertura, hay una guía. Porque sin autoridad, sin cobertura, entonces tú sales de ese paraguas y si llega a llover, si queda a traer una tormenta, pues te vas a mojar. Hay unas consecuencias. ¿Sí estamos acá? Si tú analizas, por lo que he podido sentir, a una esposa, al corazón, el alma de una mujer, está buscando una cobertura en un hombre, en un esposo. Está buscando una protección en su esposo. Es la mejor manera en la que ella responde a ser amada. Hay una cobertura. Si tú miras a los hijos, que los hijos salen corriendo a abrazar a papá o a abrazar a mamá, es porque sienten seguridad de saber que están bajo la protección de sus padres. Hay una cobertura, hay una autoridad. Ahora, si el clima espiritual de repente se llena de nubes negras, de repente se ve claramente que va a haber una tormenta, ¿cierto? Si de repente podemos ver que algo está pasando, que el reino de las tinieblas está cargándose en la atmósfera, pues la cobertura evita que los ataques o las lluvias del enemigo lleguen sobre ti, porque hay una protección. Nuestra vida espiritual puede tener lluvias de ataques del enemigo. En la iglesia puede haber lluvias de problemas, circunstancias de lluvias en nuestro matrimonio, tormentas en procesos que vivimos, que cuando estamos bajo autoridad tenemos cierta cobertura que nos ayuda a pasar esos procesos, a vivir esos procesos. ¿Por qué? Porque estamos protegidos bajo la autoridad. Amén. El pastor, la autoridad, el maestro, la autoridad, el líder son parte de esa cobertura que Dios dispone en su diseño para su orden. ¿Sí estamos acá? Aunque tengamos roles diferentes, porque pasa que hay personas que dicen, no, es que en la iglesia todos somos iguales, yo no me someto a nadie. Sí, somos iguales, pero Dios dispuso unos roles. Yo soy igual humanamente a un policía, pero yo sé que el policía es el policía. Y si yo paso por encima de la autoridad del policía, yo voy a vivir mis consecuencias. ¿Sí estamos acá? Hay una protección, hay una cobertura, hay un orden, hay un propósito en ese orden de Dios, perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia. Cuando yo respeto y entiendo ese orden,
Yo crezco, la iglesia crece, mi familia crece, no me estanco. Amén. Entonces, el orden en la casa de Dios. Primero, la autoridad trae orden. Entendamos eso. Ahora, la obediencia también trae orden. La obediencia es nuestra respuesta a la autoridad. Y el obstáculo, escúchame, el obstáculo más grande que ocurre para el crecimiento espiritual es la rebeldía. Es la desobediencia. Básicamente es la característica primordial de la rebeldía. Es la indisciplina, es la oposición a las normas, la anarquía, a las autoridades impuestas o colocadas por el Señor. Es lo que ocurre a veces cuando los hijos llegan a la adolescencia en casa. Quieren pasar por la autoridad y hay una transición fuerte en donde ellos tienen que entender que sigue habiendo un orden en casa. Por eso aparecen incluso noticias donde hay manifestaciones, donde hay huelgas, donde hay revoluciones. ¿Por qué? Porque hay rebelión, hay corazones, hay un espíritu de rebelión que muchas veces se mueve en las iglesias o en los pueblos. ¿Por qué? Porque no se entiende realmente el reconocimiento a la autoridad. Ahora vamos a ahondar un poco más. La caída de Satanás, ¿por qué fue? Por orgullo y por rebeldía. Isaías 14, verso 12 al 14 dice la escritura: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo más alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso fue lo que promovió el corazón de Satanás para la caída. Satanás siempre va a promover la rebeldía. El enemigo siempre va a buscar argumentarte en contra del orden de Dios. Siempre va a ponerte argumentos contra las autoridades, contra el orden que Dios ha dispuesto. ¿Por qué? Porque Satanás conoce ese camino. Él sabe que es la manera en la que busca tu caída. Él sabe y se va a aprovechar de tu falta de confianza en el liderazgo. Él sabe que es la manera en que puede tentar tu corazón para que tú sigas la misma ruta que él tuvo hace miles de años. Y sabe que no cayó solo, sino que cayeron ángeles con él. Así que no solo se va a llevar tu vida, sino los que están a tu alrededor. Porque así opera Satanás. Va a usar miedos en ti, va a usar heridas del pasado, argumentos en contra de una autoridad. Si alguna vez alguna autoridad te hirió, vienes con esa carga, vienes con ese prejuicio, y eso hay que sanarlo, porque eso no es de Dios. Satanás actúa sobre la soberbia, sobre la altivez, la aviva, porque sabe que es la manera en que va a hacerte caer, es la manera en que te va a dividir, es la manera en la que te va a tumbar en tu camino espiritual. Aquí te voy a estancar, no solo a ti, sino a tu familia. Por eso hay que entender el principio de la obediencia en la palabra. Proverbios 16, 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Si tú estás empezando a sentir esa soberbia o esa altivez de espíritu, déjame decirte, hay una obra de Satanás disfrazada que está usando para tumbarte, para buscar tu caída. Satanás disfraza la rebeldía de muchas maneras en las que nosotros a veces no somos conscientes. Satanás usa la idea de independencia. Satanás usa la idea de iniciativa personal. Usa la idea de mi vida privada. Usa cualquier argumento para buscar que no toquen lo que él quiere hacer. Satanás sabe que un espíritu que no es sometido a las autoridades delegadas por Dios, tampoco es un espíritu que se va a someter a Dios. ¿Cuántos están acá? Jesús, cuando envía a los 70, les dice, Lucas capítulo 10, verso 16: el que a vosotros oye, les está delegando autoridad a los 70, a su iglesia. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Cuántos están acá? Cuando tú no escuchas la autoridad, tú estás rebelándote en contra de la autoridad del Hijo y la autoridad del Padre. No vas a ser sometido
al hombre que tiene una autoridad delegada, ni a Dios, porque es un espíritu. Eres hijo de la desobediencia, eres consecuencia de la rebelión. Y por eso es que Dios delega autoridades y hay que reconocer esas autoridades. ¿Cómo estoy actuando yo? Yo tengo que entender los roles de liderazgo que existen en la iglesia por mi propio bienestar, porque eso trae bendición. Y te digo algo, si a veces un pastor o un maestro o un líder tiene que acercarse a ti y decirte, oye, ven, hablemos, porque he notado algo que está mal o hay algo que hay que corregir, la pregunta es tú cómo estás respondiendo. Porque yo me imagino esas personas que a veces les da por salir por allá a tomar trago, ¿no? Y luego se van en el carro y van conduciendo y saben que están alcoholizados. Y de repente a unas cuantas cuadras ven que los policías tienen un sitio donde están haciendo testeo de alcohol. Tu primera reacción va a ser, ¿cómo me salgo de la fila? ¿Cómo evito? ¿Cómo paso desapercibido? O sea, me pongo las gafas. ¿Cómo trato de que no me observen? Porque la autoridad se va a dar cuenta que yo tuve un error o que estoy fallando conforme a la ley. Ahora, una autoridad no te va a parar, no te va a detener por capricho. Ustedes saben que aquí uno puede andar en su auto y si tú te pasas del kilometraje o si tienes un comportamiento raro al manejar y si hay un policía y te observa, el policía se te cuadra detrás, prende sus luces y ya tú no tienes por qué salir corriendo. Y si tú paras, él te va a decir exactamente por qué te paró. Mira, es que tu rego no está al día. Mira, es que allí vi que te metiste en contravía. Es decir, la autoridad está corrigiendo y operando para que el orden funcione, para que lo que está establecido en la ley funcione. ¿Sí estamos acá? Entonces hay una función también en la iglesia de autoridad. ¿Para qué? Para prepararnos como pueblo de Dios, para llevar la obra de Dios a cabo, porque necesitamos un orden. Jesús mismo fue el modelo de obediencia total. Ahora míralo a Él, no me mires a mí, mira al Señor. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu sentir? Verso 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se despoja de sí mismo, se despojó de su naturaleza, tomando una forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, digamos obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, siendo Dios, no insistió en esa igualdad o esa naturaleza de ser Dios, y se revistió de humildad para hacerse siervo. Lo dejó como un hombre para ser el ejemplo de todos y como Dios para demostrarnos su orden. ¿Sí están acá? Yo estoy recibiendo, gloria a Dios. Mateo 11, 29 dice la escritura: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Un corazón rebelde, un corazón que no es sometido, se cansa, se va a desgastar, porque no está confiando en que sus autoridades tienen un orden para lo que al final es mi propia bendición, es mi propio bienestar. Miremos un ejército. Un ejército está bajo un orden. Hay una estructura de autoridad. Hay unas instrucciones que genera un general, que emite un general. Ahora piensa por un momento si un soldado va por su propia cuenta. No, es que está muy bien lo que dice el general, pero yo no estoy de acuerdo, yo prefiero ir por este lado. Si el soldado ignora la estrategia para el plan de batalla, ¿saben qué pasa? Que el soldado termina expuesto al enemigo. Termina poniendo en riesgo su propia vida y todos los que se peguen a él. Y en la iglesia es igual. Hay un orden. Imagínense soldados de Cristo haciendo cada uno lo que quiere.
sin sujetarse a un liderazgo. Cuando eso pasa, sencillamente el cuerpo de Cristo pierde esa efectividad en su estrategia. La persona rebelde queda expuesta y queda vulnerable al ataque del enemigo. Por eso tropieza y causa desorden. Entonces yo te pregunto, ¿cómo respondes tú a la autoridad en la iglesia o en tu casa o en el trabajo? ¿Cómo respondes tú? ¿Cómo respondes a un ujier que te pide mover de pronto el carro o que te pide por favor siéntate en esta silla o más adelante? ¿Cómo respondes a un líder que de pronto te está pidiendo algo con relación a tus hijos? ¿Cómo respondes a un líder que te pide algo que quizás tú no quieres hacer, pero que él sabe que se necesita para el orden de la iglesia? Hello. Amén. Dale un aplauso al Rey. ¿Cómo eres tú para dar el lugar a tu líder de grupo de conexión? ¿O eres de los que pasa por encima de tu grupo de líder? No, yo me entiendo es con el pastor. Porque quiero que sepas algo. Esas personas también tienen autoridad de parte de Dios para el orden de Dios sobre la iglesia. Y te quiero decir otra cosa, yo los respaldo. Amén, ¿están acá? Y no solo yo, el Señor nos respalda. Y si tú vas a ponerte en contra de eso, pues sencillamente vas a estar en contra de lo que Dios está estableciendo. Hello. ¿Qué haces cuando el pastor está predicando algo muy bueno y te está confrontando? Te empiezas a incomodar allá como una uva pasa, te duele la cabeza, de repente ahora sí tengo ganas de ir al baño, me voy a salir porque algo tengo cualquier excusa para ver cómo me saco, me voy de este lugar, te quejas. Piensa por un momento ese espíritu, cómo puede estar operando. Porque ya empieza uno a conocerlo. A medida que uno va creciendo en el Señor, empieza uno a conocer. Y empieza uno a conocer las reacciones de ese espíritu de rebeldía. Porque a veces hay una apariencia detrás de esas personas en el comportamiento para buscar defenderse de no someterse a la autoridad o al orden. Hay personas que, por ejemplo, empiezan a actuar como víctimas y en el fondo hay rebeldía. Pobrecito yo, soy la víctima del conflicto. Toda la iglesia está en contra de mí. Yo soy la víctima en esta situación. Y nunca, jamás, es muy difícil que piensen que pueden ser el causante del problema. Miren, otra reacción de este tipo de espíritu. Cuando ustedes cogen un árbol, piensen en esto, cojo un árbol, yo soy un agricultor y le doy cierto tiempo y de pronto digo, lo voy a cambiar de suelo. Cojo el árbol, lo arranco y voy y lo siembro en otra tierra. Luego, no, mejor en esta otra. Y lo arranco y vuelvo y lo siembro en otra tierra. Y lo arranco y lo siembro en otra tierra. Y me la paso así con ese árbol. ¿Ustedes creen que ese árbol va a tener una buena raíz? No. Porque no le doy el tiempo suficiente a que sus raíces crezcan, se fortalezcan, a que su estructura y su fundamento tenga la fuerza suficiente en el lugar en el que es plantado para que pueda crecer y dar fruto. Amén, ¿están acá? Entonces, una de las segundas reacciones que normalmente tiene un espíritu rebelde y que quiere evitar la obediencia es sencillamente desplantarse de un lugar e irse a otro. Entonces yo lo evito, yo evito que me forme, yo evito que me digan cosas. Y por eso muchos no se someten al liderazgo y quieren hacer las cosas a su manera y terminan cambiando de iglesias, que yo lo he visto mucho acá. Entonces el espíritu rebelde, cuando encuentra algún argumento o algo que no le gusta, se va así, facilito. No hay humildad, no hay sometimiento, no hay respeto a la autoridad. Terminan cambiando de iglesias porque algo no les parece, porque hay un primer inconveniente sencillo que no es, y me voy. Y te quiero decir algo, cuando eso pasa, eres como ese árbol que se desplanta de un lugar y va y se planta en otro lugar. Jamás vas a desarrollar las raíces profundas que el Señor quiere desarrollar en ti. No vas a florecer en tu llamado ni en tu ministerio. Se van a estancar los planes de Dios sobre tu vida. ¿Tú quieres que eso pase? Sométete al proceso que el Señor tiene para ti. Entonces es una segunda señal de un corazón que a veces es rebelde, está evitando, quiere irse. Y otra reacción que también ocurre a veces es que el rebelde no asume responsabilidad.
El rebelde dice, es culpa de todos los demás. Yo no trabajo en mí, sino son todos los otros los que tienen que trabajar en ellos. Pero yo no, es culpa de los demás y cada conflicto de tu vida va a ser culpa de los demás, porque es un espíritu, no es solo en la iglesia, es en el trabajo, es en la casa, en la manera en la que llevas tus cosas, es cada aspecto de tu vida porque es un espíritu, es algo que está en tu interior. Entonces, usan un mecanismo defensor para evitar el sometimiento. Ponen su orgullo por delante porque su orgullo no los deja perder, no los deja asumir su error. Entonces, si necesitan escapar de un trabajo, se van del trabajo porque, claro, la culpa es de ese jefe que es un exigente. La culpa no es mía, es ese jefe. Observen cómo es ese espíritu. Si pierdo un amigo, no, la culpa es de mis otros amigos que son unos egoístas, pero yo estoy bien. Si me ponen una multa de tráfico, yo llego a decir, no, es que la culpa es del policía, porque ese policía me vio la cara, vio que era latino y me la montó de racista. Es más, voy a cambiar de iglesia, ¿por qué? No por mí, no. Es porque el pastor está predicando una cosa contra mí, es porque a mí no me atienden. Ojo, ¿a dónde estás desechando y botando esa carga espiritual? Llevando esa culpa y descargándola en otros, porque ¿saben qué pasa? Cuando eso pasa es porque estás buscando echar el agua sucia en aquellos que sí la pueden llevar por ti, porque tú no puedes, te quedó grande el proceso con el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, dale un aplauso a Él. Y lo más triste, y te lo tengo que decir, lo más triste es que no solamente tú caes, sino que a veces es como Satanás, se arrastra a todos los que están alrededor tuyo. Satanás cayó y no cayó solo, se llevó a los ángeles que estaban con él en el cielo. ¿Por qué? Porque permitió el espíritu de rebeldía en su interior, porque permitió querer llegar a ser igual a Dios, porque no se sometió a la autoridad que el Señor merece, porque la sola naturaleza de Dios merece honra. La sola naturaleza de Dios, tú estás aquí por misericordia de Él, porque Él le ha placido por amor darte la vida. ¿Cómo es que no reconoces ese amor del Señor? El orden de la casa de Dios: primero, la autoridad trae orden. 2, la obediencia trae orden. Tercero, rendir cuentas trae orden. Rendir cuentas trae orden. No, yo soy un alma libre. Yo vivo para mí. Mira, todos vamos a rendir cuentas al Señor. Todos. Nadie está exento de rendir cuentas. Nadie. Un día vamos a estar delante del tribunal de Cristo y vamos a tener que rendir cuentas. La palabra de Dios, Romanos 14:12, nos dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Tú vas a tener que rendir cuentas. Yo cumplo mi parte, tú tienes que cumplir la tuya. Sí, todos somos iguales, sí, pero todos vamos a rendir cuentas delante del Señor. Yo tengo mi responsabilidad con Él, tú también tienes la tuya delante de Él. Y un día vamos a rendir cuentas ante Él. Es un llamado a esa búsqueda, a vivir en integridad, en temor del Señor, en obediencia al Señor. Nuestras palabras van a tener que rendirse a cuentas con el Señor. Mateo capítulo 12, verso 36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen a los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. ¿Cómo estás usando tu lengua? ¿Qué estás hablando allá afuera de? ¿Cuántas cosas murmuras en contra de tu pastor, de tus líderes, de tu iglesia? Esas palabras tú vas a tener que llevarlas allá delante del trono del Señor y decirles: yo dije eso. Ante Él no hay nada oculto. Yo no tengo que pelear por mí, el Señor pelea por nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Así que los creyentes tenemos que aprender a rendir cuentas. Tenemos que aprender a rendir cuentas a los líderes, a los pastores, a un maestro. ¿Para qué? Pues para que el pueblo sea bendecido. ¿Sí? ¿Por qué ocurre esto? Tal vez de pronto me sienten diferente ahora. Estamos creciendo. Cuando se crece, se requiere una estructura diferente. La palabra de Dios
nos muestra una historia donde Jetro, el suegro de Moisés, llega a visitarlo. Y Jetro le dice, oye Moisés, tú estás atendiendo solo a todo el pueblo. Y lo observa y dice, mira esa fila de gente y tú te vas a poner a atenderlos a todos a uno. Y Jetro le dice, no estás haciendo bien lo que haces. Le dice, a ese ritmo te vas a morir tú y se va a morir el pueblo. Eso es demasiado grande para ti solo. No puedes hacerlo de esa manera. Entonces surge la necesidad y se crea una estructura de liderazgo en el pueblo, que es donde aparecen los jueces. Moisés nombra jueces. Leemos en Éxodo 18, 21 al 22, dice la escritura, además, escoge tú, Moisés, el encargado, el responsable de entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo, observen, autoridad, sobre el pueblo, por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. 22, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, a todo asunto, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Aquí estamos hablando de una estructura de autoridad con el pueblo. Es una estructura de autoridad con la iglesia. Es decir, Moisés, a través de su suegro Jetro, recibe ese consejo y se da cuenta que se requiere una necesidad de estructura en la autoridad del pueblo. ¿Por qué? Porque eso va a traer eficiencia, va a traer orden, va a permitir que la sobrecarga no llegue, que no llegue el cansancio ministerial, sino al contrario, que la carga sea distribuida. En Proverbios 11:14 también dice la palabra, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Necesitamos un equipo en autoridad, que esté alineado con la visión de lo que Dios está haciendo con nosotros. Ahora, ¿cuántos creen que hemos crecido como iglesia? Amén. No solo estamos creciendo, estamos madurando, gloria al Señor, pero ese crecimiento requiere una estructura de autoridad y requiere que la entendamos. ¿Sí? Una cosa es tener un grupo de 20, 30, 40 donde todos somos iguales y solo va a haber quizás un maestro y alumnos, pero a medida que crecemos se requiere una estructura. Amén, si estamos acá. Reconoce esa estructura. La iglesia necesita esa estructura, necesita el sometimiento a la autoridad y necesita de manera regular rendir cuentas. Aleluya. Cuando tú vas a un trabajo, tú tienes que rendirle cuentas a un jefe. Ahora, si tú eres jefe, ¿tú no le pides a tus empleados que rindan cuentas a ti? ¿Que hagan su trabajo como quieran? No. ¿Por qué? Porque tú tienes una visión sobre tu negocio, tienes una visión sobre lo que estás construyendo y necesitas que esos empleados o esas personas que trabajan para ti trabajen alineados con eso que estás construyendo. ¿Amén? ¿Están acá? En la iglesia ocurre lo mismo. Dios pone una visión sobre nosotros y necesitamos establecer un orden sobre la iglesia. Por eso no es bueno las personas que toman esa dirección como de independencia, porque se vuelve dañino. Yo tomo decisiones solo, yo voy solo cuando quiero, yo no consulto jamás a los que Dios ha puesto en autoridad y pues terminas ¿estrellado con qué? Pues con tu propia necedad, que finalmente es reconocimiento de falta de desconocimiento. Por eso tengo que hablarles de esto, para que lo veas. La palabra nos invita a ser transparentes, a ser humildes, a rendir cuentas. Y eso no significa que tienes que ser controlado, porque a veces las personas dicen, ay, me van a controlar, ¿no? Entonces se vuelve allá no te dejan. No se trata de controlar, se trata de ser guiados por Dios y de ser protegidos por Dios, de estar bajo la cobertura de Dios y de entender lo que Dios está haciendo en el todo de su iglesia y cómo nos está organizando. Está poniendo orden sobre su iglesia. Y quiero decirte algo, yo sé que a veces tú puedes tener muchas iniciativas y pueden estar muy bien intencionadas, ¿sí? Pero hay muchas cosas que ve el liderazgo que tú no ves. Hay muchas cosas que seguro sintió Moisés y entendió Moisés con Dios que el pueblo no lo entendía. Por eso murmuraban en el desierto, por eso se quejaban, por eso incluso la cogieron contra él mismo. Hello, ya estoy fuera de las notas, gloria al Señor, empecé a predicar. Wow, aleluya.
Hay que ser transparentes, hay que ser humildes. Eso significa trabajar en entender los lugares de autoridad que Dios ha colocado en la iglesia y empezar a rendir cuentas. ¿Por qué? Porque eso va a aumentar mi confianza con mi líder, va a aumentar mi confianza con Dios, el sentirme cómodo en la iglesia también. Me va a ayudar a entender el proceso de Dios, no solo conmigo, sino con lo que está haciendo con la iglesia. Amén. No me salgo de la visión de lo que Dios está construyendo. El orden en la casa de Dios. Quiero invitarte a... ¿Cuántos les gustaron los coritos? ¿Será que podemos hacer una tanda de coritos ahorita? Nos vamos enfiestados acá en la obediencia al Señor. Quiero hacerte varias preguntas antes de ponerte de pie. ¿Comprendes la autoridad de la iglesia? Gloria al Señor. ¿Comprendes la obediencia a esa autoridad? ¿A quién estás rindiendo cuenta de tu vida espiritual? ¿Solo al Señor? Uno necesita a veces un hermano que le diga, ojo pilas. Porque ahí está uno creciendo. Es más, yo me siento bendecido en un lugar donde me corrigen o me hacen ver cosas que me están llevando en la dirección a Cristo, no en otra dirección. ¿De qué me sirve rodearme de gente que no me lleva a Cristo? Ahí me quedo ahí, me estanco, pero no crezco. Y pasan años y no crezco. ¿Estoy aceptando la autoridad, el consejo de mis líderes o actúo completamente de manera independiente? ¿Estoy conectado con el corazón del liderazgo de la iglesia, con la visión de la iglesia, lo que Dios ha venido entregándonos, que para mí es oro? ¿Cómo estoy tomando decisiones o cómo estoy actuando en mi iglesia? ¿Aquí o fuera de ella? ¿Estás siendo una persona completamente desconectada? Porque aquí hay una vid, aquí hay unas barbas de Aarón. Aquí hay un centro que es Cristo y a través de Él es que fluimos todos. Pero si tú estás en desobediencia y tú estás desconectado de la vid, no se siente el Espíritu en ti. Discúlpame. Tienes que estar conectado, tienes que estar recibiendo del Señor. ¿Consultas para casos específicos tu manera de actuar? ¿Lo consultas? ¿Le das el lugar a tu hermano, a tu hermana que está en lugar de autoridad? ¿Reconoces que esa persona que tiene ese lugar de autoridad ha sacrificado de su tiempo para tenerte paciencia a ti? ¿Ha sacrificado de su vida para estar en el lugar en el que está? ¿Ha hecho muchos tic en la lista de las características de carácter que se necesitan para liderar espiritualmente a otros? No, es que yo lo he visto y lo veo en los corazones. Aquí llegan muchos cristianos, llegan a la iglesia latina. Aquí no me someto. ¿Por qué? Pues que son latinos. Pero yo voy a la iglesia en inglés y, no, pastor, sí, pastorcito, sí. ¿Qué necesita, pastorcito? Le traigo agüita. Yo digo, aquí está formando Dios más un pueblo forjado con su carácter. Porque es más difícil someterte a una persona que tú consideras igual o a veces menos que tú, pero que Dios ha puesto ahí por algo. Quiero invitarte a ponerte de pie. Padre del cielo, invito a inclinar tu rostro. Padre del cielo, en este momento, Señor, hoy queremos presentarnos ante ti. Primeramente reconociendo, Señor, que somos hechura tuya y reconociendo que hay una autoridad hermosa de parte tuya que has delegado sobre tu iglesia y sobre nuestras vidas, Señor. No solo aquí en tu iglesia, sino fuera de ella, para nuestra bendición, para nuestra protección, para nuestro cuidado. Y no sé si es tu caso, pero te invito a que le digas, Señor, hoy quiero renunciar a todo espíritu, Señor, rebelde, a todo espíritu, Señor, que busca su vanagloria, a todo espíritu orgulloso, Señor, de mi corazón. Hoy, Padre, te pido que ensanches mi comprensión del orden tuyo, no solo en la casa de Dios, en la casa que es mi casa, que también es casa tuya, Señor.
Hoy te pido que esté ese orden ahí, que yo sepa entender que como esposo soy cabeza y que mi orden, el orden tuyo, el orden de Dios es importante en mi casa y de mi orden dependen muchas otras cosas, Señor. Ayúdame a entender mi lugar, si soy madre, ayúdame a entender si soy cabeza de hogar. Ayúdame a entender mi rol, porque es mi orden el que tiene que prevalecer en ese lugar, porque así lo has dispuesto tú, Señor. Y ayúdame a entender esas autoridades en torno a mí, Señor. Las autoridades del gobierno, las autoridades, Señor, afuera. Las autoridades, Señor, cuando estoy aprendiendo de alguien. Las autoridades, Señor, en mi iglesia. Ayúdame a entender y saber que es para bendición, que es para un crecimiento saludable, Dios, de tu cuerpo. Ayúdame, Señor, a rendir cuentas, Dios. Algunos quizás van a decir, esto es muy difícil, yo nunca me pongo a decirle nada a nadie. Pero quizás el Señor necesita que tú abras tu boca, que tú pidas perdón, que tú hables. Y a veces hay cosas que son buenas, porque no es solo agradar, hay veces cosas que son desagradables. Hay cosas que no son tan buenas, Señor. Ayúdanos a incluso a rendir cuentas de las cosas en las que nos equivocamos, Señor, o en las que no sabemos. Danos ese corazón humilde, como el que hubo en Cristo, que vivió en humildad y en obediencia aún hasta la muerte de cruz, Señor. Ayúdame a entender, Dios, cómo estás edificando tu iglesia. Ayúdame a ensanchar, revélame el mover de tu espíritu, cómo estás creando tú mismo esa estructura. Nos estás llevando a ser más grandes, nos estás llevando a crecer, nos estás llevando a entender cómo tú quieres obrar en tu iglesia, Señor. Padre, te quiero dar gracias, dale gracias a Él. Dile, Señor, gracias por tu palabra, porque es bendita, porque es de bendición, Señor. Y porque si me redarguye, Señor, soy hijo tuyo, Señor, y no bastardo. Estoy aquí para recibir tu bendición, para escuchar de tu palabra, para crecer en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar también ese rol de autoridad que tú quieres para tu iglesia, Señor, para bendecirla con sabiduría, con integridad, aún con esa nobleza que proviene de tu corazón, Señor, con ese amor que proviene de ti, Señor. Hoy te queremos dar gracias en este momento, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Y la iglesia hoy del Señor hoy dice: amén, amén y amén.